Muy buenas tardes, amigos televidentes, bienvenidos a su programa Café con Letras, como cada semana, como cada viernes. Les agradecemos mucho el favor de su atención, el favor que nos hacen al permitirnos entrar a sus hogares, a sus lugares de trabajo, a través de este maravilloso aparato, este maravilloso invento que es la televisión, y que bien utilizado puede servir, y esperamos que también esta hora sirva para ello, de muchas cosas positivas. Esta semana, aparte de agradecerle el favor de su atención y su preferencia, que esté con nosotros estos momentos, estos minutos, también, como cada semana, saludo al contador Héctor Iracheta Lara, mi querido compañero. Ahora empezamos por la extrema izquierda. Buenas tardes, Roberto, como siempre un gusto, un placer estar contigo, y pues nos faltaron dos grandes amigos, pero así es. La semana que entra que están por aquí, o si no es que llegan un poquito más tarde, y como siempre un placer estar los viernes aquí disfrutando de la plática con ustedes. Y nosotros contigo también. Efectivamente, el abogado Misael Sánchez y el ingeniero Jesús Paredes, por motivos de trabajo, se encuentran fuera de aquí de cámaras, fuera del programa, pero se incorporarán seguramente la próxima semana. Pero bueno, pues muy contentos de estar Héctor y un servidor platicando con la gente. Héctor, antes, si usted nunca ha visto este programa, si nunca tiene la oportunidad de sintonizarnos, platicarle un poco, platicarle o decirle, ¿verdad? Perdón por la redundancia, que hablamos sobre temas que pueden ser de interés un poquito más global. Entendemos que este canal tiene una excelente cobertura de las noticias locales y noticias internacionales en sus noticieros, y en los programas como este programa, temas juveniles, temas que tienen mucho que ver también para las damas. Pero este programa lo quisimos hacer viendo un poquito más allá, porque nos parece que todo medio de comunicación, todo debate, todo discurso incluso, debería tener también un marco también un poco más amplio. Y ese es el hecho, y esa es la razón por la cual nos ponemos nosotros aquí a platicar un poco sobre temas en específico, que tratando de encontrar ese lugar en el mundo, en esa narrativa general que es importante para conocer los conceptos. Fíjate, Héctor, por ejemplo, ahorita estaba recordando, por estos comentarios que estoy haciendo, estaba pensando cómo a veces, no solamente medios de comunicación, tú eres un comunicador, lo has hecho mucho tiempo, pero incluso el ambiente, por ejemplo, va permeando o va modificando las ideas de la gente de una manera que a veces no es tan correcta. Y voy a decirles a ti y al auditorio por qué. He notado que mucha gente cree que el precio de la gasolina se incrementó últimamente, debido a las manifestaciones que hay en Chihuahua. Ahorita por ahí se han hecho llamados al abstencionismo de comprar gasolina. Esto por la diferencia de precio que hay entre Juárez y el resto del estado y en general del país, ¿verdad? Pero yo sé que lo han reportado bien en tu caso y en otros medios, pero como que hay una idea en la gente que cree que o al menos muchas personas lo creen, que se incrementó súbitamente una gran cantidad del precio. Y lo que en realidad lo que está pasando es que hay una comparativa, el precio bajó en todo el mundo. Así es. Y nosotros nos quedamos altos. Sí, señor. Y a veces esa falta de referencia global pues lleva a la gente a pensar y a quejarse, y ya me parece correcto. Yo no estoy defendiendo el precio de la gasolina, me parece exagerado el precio de la gasolina, pero si lo analizáramos en un contexto global, pues tendríamos que verlo en otros ámbitos. El que haya decrecido o que haya bajado el precio del petróleo, del barril de petróleo, pues mucho menos de la mitad. Fíjate, hasta el mes de junio del año pasado, vamos a ponerlo en ese entonces, el precio de la gasolina en México estaba subsidiado. No recuerdo la cantidad en miles de millones de pesos. 23,000 me parece. Que el gobierno pagaba para que nuestra gasolina estuviera barata. Entonces gran parte del presupuesto se iba en ese subsidio. Viene el bajón del precio del petróleo y pues baja el precio de la gasolina a nivel mundial. Y ahora, en lugar de tener un subsidio, el gobierno recibe, vamos a llamarle así, una ganancia, porque no bajó el precio. Un superávit. Exactamente. Entonces no es que haya subido el precio, bajó el precio, como tú bien dices, de la gasolina. Entonces tiene ese beneficio, que se supone que ese beneficio pues lo va a repartir en el gasto público. Aunque luego tiene el perjuicio de la falta de ingresos del petróleo, porque exactamente, ese es el problema, ¿no? Que somos exportadores de petróleo. Y hay que entender que tiene un IEPS
grabado como 3 veces, tiene como 3 IEPS, 3 impuestos especiales sobre producción de servicios. Es increíble, es una merequetengue de cifras, pero al final de cuentas son como 2 pesos de impuestos por cada litro de gasolina. Entonces, sí, efectivamente, no es que haya subido el precio, es que bajó muchísimo el precio a nivel mundial, y en México no hubo ese bajón. A excepción de la frontera, como fue Juárez. Exactamente. Incluso hay personas que preguntan por qué en Juárez. La razón es muy lógica, si no es competitivo con El Paso, por ejemplo. Así es. Y las ciudades fronterizas dejan de ser competitivas en el precio de la gasolina, pues los residentes que pueden trasladarse a los Estados Unidos pues lo hacen rápidamente para surtirse, y eso pues provoca la baja de los negocios al fin de cuentas son franquiciatarios en las gasolineras de Pemex, y se toman estas medidas para proteger ahí precisamente estos franquiciatarios, pero en el país prácticamente sigue costando lo mismo. Pero no nos quejábamos cuando estaba el precio subsidiado. No nos quejábamos porque nos incrementaban mes a mes esos gasolinazos que así le empezó a llamar la gente, y por eso no se notaba el beneficio. Pero sí teníamos un beneficio muy grande en el precio de la gasolina. Sí, porque durante mucho tiempo el precio de la gasolina norteamericana era más cara, por ejemplo. Exactamente. Y sí, bueno, la gente no nos quejaríamos por eso, obviamente, aunque sí, de lo que vamos a platicar, hice el comentario por los contextos globales, como a veces, si no estamos bien referenciados precisamente en un marco global, pues podemos entender y tender también a creer otras cosas. Y bueno, vamos a platicar ahora, amigos, no es el tema de la gasolina, nos sirvió como un preámbulo para mencionar esto del contexto global. Vamos a tratar de poner en este marco un poco más amplio la noticia de la semana, que la noticia de la semana ha sido precisamente que da pie el presidente de la República al nombrar un nuevo secretario de la Función Pública, que es la parte digamos, la encargada de vigilar la conducta de los servidores públicos, y que había estado por ahí acéfala durante, me parece que un par de años. Prácticamente desde que inició el gobierno. Así es, no lo había nombrado, estaba muy, muy gris esa secretaría. Incluso yo, lo último que recuerdo digo que ha sido impactante fue en la época del exgobernador Barrio, cuando fue secretario de la Función Pública, que nos prometió que iba a capturar peces gordos, ¿te acuerdas? Sí. Y creo que no llegaron ni a mojarritas, pero lo menciono porque en ese tiempo, estoy hablando de la época del presidente Fox, había una intención, o parecía ser, con un cambio de partido político en el poder, el PAN, por primera vez, después de muchos años del PRI, de décadas, y tenía especial relevancia, pero se vino apagando esa Secretaría de la Función Pública. Así es. Y llegó a ser prácticamente irrelevante. Ahora con los problemas los problemas no son nuevos de corrupción, y así los problemas de corrupción, pero no ahora, sino que ahora con los escándalos de la corrupción en México, pues se busca primero se nombra a Virgilio Andrade, una persona que también en su contra, con los comentarios que se han mencionado esta semana, precisamente porque ha habido poca credibilidad en el nuevo funcionario, parece gente muy cercana al gobierno, y por organigrama pues depende del presidente de la República. Definitivamente. Y por ahí se dijo que le pidió el presidente que investigara los escándalos estos de las casas, tanto del secretario de Hacienda como de la primera dama, y ha habido mucha incredulidad. Pero bueno, esto lo sabemos todos, es un poquito rememorando lo que ha pasado, la noticia de la semana. Pero nosotros nos quedamos pensando, lo platicamos en la mañana aquí con el contador, ¿cómo podemos, cuál es la razón por la que en México no hemos podido luchar contra la corrupción realmente, mientras que otros países lo han hecho de manera excepcional? Incluso se ha convertido en una parte de su cultura. Y el país que recordábamos, porque hace un par de semanas, menos de 2 semanas, lo acaban de nombrar el país más democrático del mundo, que es un país del norte de Europa, Escandinavia, Noruega. Y nos dimos a la tarea pues de investigar un poquito más sobre Noruega, cómo manejan o cómo hacen para controlar la corrupción, qué son los parámetros. Y en el día de hoy, amigos televidentes, lo que vamos a platicar un poquito acerca de Noruega, no como un comparativo inalcanzable, sino porque me parece que si no tomamos ese marco global que decíamos, pues difícilmente vamos a tener un ejemplo que podamos intentar seguir. Y si bien Dinamarca y México son países aparentemente muy lejanos, no solamente de distancia, sino en costumbres,
bueno, pues es importante que lo tomemos como un ejemplo real, ¿no? Claro que sí. Y hay que, como tú mencionas, hay que ir midiendo los porqués y las historias, los antecedentes, cómo es que llega a Noruega a ser un país el mejor clasificado en cuanto a su honestidad, en cuanto a su democracia, de los mejores. 5 años seguidos. En cuanto a lo que es su credibilidad en instituciones, la participación que tiene la gente, y eso es lo que tenemos que analizar, cómo es que en México no logramos tales cosas. Sí, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para platicar acerca de este experimento noruego, que es se ha catalogado así. Yo estoy de acuerdo en ese mote, en ese título que se le da a Noruega y Escandinavia en general, a la parte norte de Europa, con un gran crecimiento económico. El socialismo real del siglo XXI. Tiene algo en común con México. Tuvo ese crecimiento económico gracias al petróleo. Sí, es el tercer exportador más grande. Fíjate, nada más. Pero ahorita vamos a platicar un poquito de el petróleo, en qué utilizan las ganancias del petróleo. Exactamente. Vamos a platicar un poquito de cuál es su filosofía en Noruega, de su filosofía para precisamente promover lo que es el crecimiento económico. ¿Cómo se han ido dando? ¿Quiénes son? Hay que incluso en la historia platicar que los noruegos actuales son descendientes de los vikingos, sí, que es un país europeo que nunca fue una potencia. Siempre fue incluso colonizado, de alguna manera colonializado por los imperios más grandes como Inglaterra, como Alemania. Siempre estuvo ahí a la saga. No se distinguió por su crecimiento económico, ni se distinguió por su industria. No. Es un país con pocas personas, 6 millones de habitantes solamente, pero estamos hablando de que tiene el fondo de ahorros más grande del mundo. Fíjate nada. 800,000 millones de dólares. Gracias al petróleo. Lo tiene guardado ahí para las generaciones futuras, para destinar a la educación, al capital humano. Pero vamos a platicar de estos ejemplos que deberíamos tener nosotros en la conciencia, como país, como sociedad, para tender a ello. Siempre decimos que lograr la perfección o lograr alcanzar estos estadios de grandes niveles es complicado, pero tenemos que empezar en alguna parte. Y donde empezamos primero es a conocer, revolucionando nuestro intelecto. Una vez que conocemos qué pasa en otros lugares y vemos que el ser humano somos iguales en todas partes en cuanto a nuestra estructura mental y nuestros afectos y nuestros deseos, todos queremos mejores sociedades, vemos que otros lugares lo han logrado, nos muestra un camino hacia dónde seguir. Yo creo que si vamos a hacer una pausa y entramos de lleno con el tema, conocer un poquito más de Noruega y lo que hacen por allá en Escandinavia para lograr ser mejores sociedades, pero lo platicamos después de una pausa. La Regiomontana tiene toda la moda para este verano, todas las tendencias en ropa y calzado, además en vestido de noche, talla 0 hasta tallas extras, calzado, bolsas y accesorios, además toda la gama en ropa de caballeros, calle Tercera Norte, número 118, teléfono 472-1462 y 472-1463, contamos con sistema de crédito y vales. La Regiomontana. Luce Spa, el guardián de tu belleza, te ofrece cavitación, radiofrecuencia y linfoescultura. Contamos con tratamientos reductivos con cavitación y radiofrecuencia e hidrolipoplasia. Además, rejuvenecimiento facial y lentificación del envejecimiento a base de nutrición, hidratación facial, radiofrecuencia, ultrasonido con cromoterapia y plasma rico en plaquetas. También se ofrecen limpiezas faciales, así como tratamientos de rellenos faciales y corporales con colágeno y ácido hialurónico, disminución de arrugas y aumento de labios y glúteos. No somos los únicos ni los mejores, somos una opción más en manos de profesionales.
es una gran responsabilidad. No olvides inscribir a tus hijos e hijas en febrero a la escuela. Con esto aseguras que en agosto tendrán un lugar, útiles y libros. Alista tus documentos. La educación comienza con la inscripción. Hacer la boda de tus sueños no es nada fácil. Sin embargo, todo cobra sentido cuando encuentras el lugar perfecto para llevarlo a cabo. Salón Jardín, tu evento en el mejor lugar. Pregunta por nuestros paquetes especiales para bodas, 15 años, showers, aniversarios y posadas. Calle Quinta Oriente, número 505, Salón Jardín. Regresamos aquí a Café con Letras, con todo. Decíamos hace ratito que íbamos a platicar algo que parece, porque yo seguro que mucha gente en su casa dice, bueno, ¿y estos por qué van a hablar de Noruega? Y ni que estuviéramos güeros de ojos azules y medir 2 metros, ¿no? que es la forma en que es la parte física del noruego, que parece lejísimos de nosotros, e incluso muy lejos también en el mapa. Pero no, decíamos en el corte, aquí el objetivo de esta plática es que podamos nosotros darnos cuenta de que existen otras sociedades organizadas en unas estructuras diferentes, incluso mentales, y que dejemos nosotros lo que es el pesimismo atrás, y que partamos de que el ser humano tiene en común precisamente con los demás seres humanos los afectos, tiene el deseo de salir adelante, el deseo de progresar, que es parte nuestra, y que no nos abandonemos a la parte pues qué diría yo, del pesimismo negativo. Y que entendamos por qué Noruega, porque es el mejor clasificado democráticamente, porque es el mejor clasificado en cuanto al manejo de sus recursos, y que no es un gran país, o sea, no es uno de los países clásicamente considerados ricos, ni es un país poderoso, industrializado, no es un país poderoso, no es armamentista, no es. Y entonces eso es de llamar la atención, o sea, cómo es que con una materia prima ha sabido administrar, así es, ha sabido creer en sus instituciones. Tiene el gran respeto a su gobierno, puesto que creer en un gobierno que te cobra altas tasas de impuestos y creer y satisfacerse con esos mismos impuestos sus necesidades, digo, eso habla de la diferencia. Fíjate que con eso podemos entrar. Decía, hablando de los impuestos que ahorita están muy de moda con nuestra reforma fiscal, que la verdad es que ha sido dura, ha sido muy dura para la inmensa mayoría de la gente. Apenas nos estamos todavía acostumbrando un poquito apenas entrando en el empresario, el comerciante, el pequeño. En fin, ha sido complicado. Pero, ¿qué pasa en un país donde los impuestos son muy altos como Noruega? ¿Cómo es posible que la sociedad esté, de alguna manera, acepte esos impuestos? Y la razón es la que tú dijiste. La gente le tiene confianza al gobierno. Paga sus impuestos porque sabe que eso es importante para su bienestar. Así es. Y a través de esos impuestos, a través de esas erogaciones de la gente, esos pagos, hay una cosa que los noruegos persiguen, y eso me parece impresionante, que es su filosofía de igualdad. Ellos buscan que la gente
el trabajador y el gran empresario ganen igual, y eso es un valor muy interesante, ¿no? Y no es una utopía, vaya, ¿no? Tú lo decías ahorita, el socialismo del siglo XXI, en donde no se pretende incluso crear empresas o negocios en donde se vendan, según la historia que nos cuentan, en donde se vendan productos de lujo. O sea, no es esa la intención del noruego. Del noruego es así, la no, intención. no hay casi, es decir, no como en las grandes capitales, en París o en muchos lugares, en México y en el Distrito Federal, en muchos lugares hay esas grandes tiendas de marcas. Exactamente. Y la gente pudiente, que en México yo no sé si será el 1% de la población, pero gente que puede pagar muchos miles de dólares por algún producto, o decenas de miles de dólares por un automóvil. En Noruega no es común. En Noruega es precisamente la igualdad, la filosofía. Fíjate que una vez leía tengo muchos años que he seguido lo que hacen estos países, tanto Noruega como Suecia sobre todo, que son los países, repito, que acaban de nombrar más democráticos en base a parámetros que se analizan. Y decían, me dio mucho la atención, pero eso es muy interesante. Sí, sí. La gente noruega se les hace chafa, así utilizando el concepto, ¿no? O sea, se les hace como de mal gusto traer un carro para presumir, o tener una casa ostentosa, o vivir de una forma desproporcionada. Dentro de sus valores personales, particulares, se les hace de mal gusto tener demasiada ropa, ser ostentoso, en cualquier forma de ostentación para ellos, en su cultura, es mal visto. Entonces, ahí tienen como diríamos, una autorregulación. Exactamente. Se autorregulan esa parte de su ser. Pero tendríamos que dedicar un poquito cómo llegan a tener esos ingresos, cómo se le hace, ¿cómo le haríamos nosotros en México para tener una sociedad cómo podríamos imitar una sociedad de ese tipo? También podrá alguien decir, ¿por qué no pensamos en la sociedad norteamericana? Pensar que está cerquita de los Estados Unidos, están cruzando aquí el río, y que es una sociedad también muy, muy avanzada. Pero yo nunca la pondría de ejemplo, precisamente porque hay una gran desigualdad en los Estados Unidos también. Exacto. A pesar de que la mayoría de la gente puede vivir bien, y es un país desarrollado, si consideráramos los ingresos del 1% de la población norteamericana, comparados con el otro 99%, es impresionante la disparidad, y eso se ha venido acentuando en Estados Unidos en los últimos 30 años. Es un problema que ya hasta los gobiernos de Estados Unidos lo ve. Y sin embargo, entonces ese crecimiento desigual, que es el que hemos experimentado en México, porque alguien me dice, no, es que México ha crecido, sí, pero ha crecido muy desigualmente. Y la cultura es esa precisamente. O sea, sí tienes la libertad en Estados Unidos de ser, de hacer, pero no está fomentada la igualdad, está fomentada el tener más, el ser más, el disfrutar más que el otro. O sea, esa es la diferencia con la cultura que podemos encontrar ahí con los noruegos. Y luego nosotros, los mexicanos, pues mamamos las costumbres y la forma de ser, de hacer, de estar de Estados Unidos. Pero sí me pongo a pensar en lo que tú comentabas ahorita, es decir, cómo lograr en México, si no el estándar que tiene Noruega, pues por lo menos empezar a dar los pasos para establecer esta igualdad, que es demasiada la desigualdad. Es de los países más desiguales que hay es México. Sí, a nosotros tomaría muchísimo. O sea, entendemos que en Noruega son 6 millones de personas y aquí más de 115 millones. Y que la desigualdad es ancestral, ha existido siempre. En nuestras familias. Así es. Encontramos desigualdades muy grandes. Exactamente. Fíjate que uno que lo dices, no lo había pensado en esa manera, pero incluso entre lazos familiares existen desigualdades entre hermanos, entre sobrinos, y muy importantes, muchas veces. En la mayoría de los casos, yo diría. Así es. Independientemente de su estatus social, vemos una gran desigualdad. Y fíjate, pero para darle un poquito de orden, y fíjate, vamos a hablar acá un poquito sobre Noruega, sobre la parte de la historia. Noruega es un país de Escandinavia, como decíamos, del norte de Europa, que es un país rico en recursos naturales, pero muy específicos, como por ejemplo, tiene mar, tiene pesca, tiene lagos, pero no tiene, pues yo diría que es mucho más rico México en cuanto a recursos naturales, ¿no? Claro que sí, recursos naturales, recursos turísticos, incluso en industria.
en frontera, en mercado, en diversidad de productos. Claro que somos nosotros mucho más grandes que ellos, en minerales, claro que sí, en todo lo que es el litoral, tenemos mucho mayor riqueza que ellos. Incluso podríamos decir que también no nos quedamos muy atrás con lo que es la producción de petróleo. La diferencia, pues precisamente la conducta administrativa que tenemos con los recursos. Somos muy desperdiciadores. Exacto, y ahí vamos llegando, mira. El tema, al final de cuentas, va a ser hacemos un poquito de la historia, esa es la parte física del país, sus riquezas que tiene. Por otro lado, Noruega viene también, y casi lo relacionamos siempre así, en la parte histórica de los vikingos. Este pueblo que asoló las costas de Europa y que eran pues tremendamente bárbaros, ¿no? Sí. Pero pasando de los vikingos después, llegamos a una parte, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, donde empieza a bajar, es decir, a ser colonizado incluso por Alemania. Y eso a mí me parece muy interesante, ¿no? Por Alemania, incluso hasta por Dinamarca, por Holanda. De alguna manera, pues porque Noruega no tiene ese ejército que tienen, pues imagínate Alemania. Es decir, no tiene esa fortaleza, más bien esa es parte de sus debilidades, y que incluso es un país que puede ser fácilmente conquistable, pudiéramos decir, porque no existe ese poderío económico, no existe ese poderío militar, y que lo hace fuerte precisamente es su democracia, nada más, que es lo que nos viene ahora el tema del día de hoy. Su forma de convivir entre lo que es el gobierno, lo que es autoridad, y lo que es el gobernado. Esa es su fortaleza. Su fortaleza no es cualquier conflicto bélico, es un pan comido para cualquier país fuerte, como Inglaterra, como Alemania, como Francia, como fue en la Segunda Guerra Mundial. Pero vamos a hacer una pausa y regresamos a seguir platicando de Noruega y qué podemos aprender. La Regiomontana tiene toda la moda para este verano, todas las tendencias en ropa y calzado, además en vestido de noche, talla 0 hasta tallas extras, calzado, bolsas y accesorios. Además, toda la gama en ropa de caballeros, calle Tercera Norte, número 118, teléfono 472-1462 y 472-1463. Contamos con sistema de crédito y vales. La Regiomontana. Luce Spa, el guardián de tu belleza, te ofrece cavitación, radiofrecuencia y linfoescultura. Contamos con tratamientos reductivos con cavitación y radiofrecuencia e hidrolipoplasia. Además, rejuvenecimiento facial y lentificación del envejecimiento a base de nutrición, hidratación facial, radiofrecuencia, ultrasonido con cromoterapia y plasma rico en plaquetas. También se ofrecen limpiezas faciales, así como tratamientos de rellenos faciales y corporales con colágeno y ácido hialurónico, disminución de arrugas y aumento de labios y glúteos. No somos los únicos ni los mejores, somos una opción más en manos de profesionales.
tienes una gran responsabilidad. No olvides inscribir a tus hijos e hijas en febrero a la escuela. Con esto aseguras que en agosto tendrán un lugar, útiles y libros. Alista tus documentos. La educación comienza con la inscripción. Hacer la boda de tus sueños no es nada fácil. Sin embargo, todo cobra sentido cuando encuentras el lugar perfecto para llevarlo a cabo. Salón Jardín, tu evento en el mejor lugar. Pregunta por nuestros paquetes especiales para bodas, 15 años, showers, aniversarios y posadas. Calle Quinta Oriente, número 505, Salón Jardín. Regresamos aquí a su programa Café con Letras. Mi contador, decíamos de Noruega, una de las grandes ventajas o de los... estamos hablando de la historia. En la Segunda Guerra Mundial se es dominado por los alemanes. Yo recuerdo haber leído una novela donde se menciona incluso cómo sufrieron bajo... no fueron invadidos propiamente, pero se rindieron ante la fuerza de los nazis. Y estuvieron ahí como gobierno títere, más o menos, sin intervenir, un poquito neutrales, pero muy dominados por los alemanes. Y luego empiezan a crecer mucho. Una de las razones de su crecimiento es precisamente, encuentran el petróleo, pero no solamente eso, sino que empiezan a fundar las bases de un Estado moderno liberal. Y eso creo que no lo hemos hecho en México. Tú dijiste hace rato, y eso es de resaltar, me parece muy importante, que los ciudadanos le tienen confianza a su gobierno, por eso pagan impuestos altos. Y si yo tuviera que poner un plan, un proyecto acerca de cómo imitar a Noruega, pues lo primero que me preguntaría es eso: ¿cómo le hacemos para que México avance? Y mi primera respuesta que se viene a la mente es creando confianza entre el gobierno y los ciudadanos. Y ahí entra algo muy importante que incluso tú lo has comentado. Una frase que a mí me gusta mucho, de que el día que nosotros elijamos, no nada más votemos, sino que tengamos la oportunidad de elegir a quien verdaderamente nosotros le tenemos la confianza, a quien nosotros le tenemos la fidelidad de que tiene el conocimiento, que tiene la capacidad y tiene la experiencia para gobernar un país, un estado, un municipio como los nuestros. Nosotros no tenemos oportunidad, como tú lo dices, de escoger, y el día que lo tengamos, creo que vamos a dar ese gran paso de empezar a crear las confianzas en la persona y a la vez en las instituciones. Sí, porque la confianza al final de cuentas primero se deposita en la gente. Uh-huh. Hay una confianza de tipo personal, de tipo, digamos, de cercanía. Uh-huh. Y luego, después de esa relación de confianza en las personas, crece la confianza en las instituciones, se hace de manera ya, pues precisamente dice la palabra institucionalizada, se institucionaliza la confianza. Y efectivamente, la frase que yo comento mucho, porque me parece que es cierta, es que nosotros votamos, uh-huh, pero no elegimos. Esto tiene una explicación muy sencilla. La tradición en los partidos políticos es que las cúpulas definen, ya sea directamente por el famoso y llamado popularmente dedazo, a los candidatos. En otras partes es una asamblea
muy pequeña también, a veces son solamente los comités directivos, y desgraciadamente las prácticas están incluso ya legalizadas ante el INE. O sea, los partidos políticos, acaba de pasar en el Estado, ¿no? El PRI dice, me reservo tal distrito, que es el distrito 5, donde está Delicias, precisamente para esas próximas elecciones. El PRI se lo reserva, quiere decir que desde México tiene la facultad de nombrar al candidato sin preguntarle las bases. Fíjate nada más. Un proceso completamente antidemocrático, ¿no? Pero es permitido porque está en los estatutos del partido. Pero el PRI no es el único, el PAN se reservó también distritos del Estado, me parece que el 3 o por ahí, algunos de los distritos, perdón, 3 distritos del Estado, también para ellos le llaman designar. Estas prácticas pues no permiten que en realidad ni los militantes ni los simpatizantes elijan. El día de la votación realmente está escogiendo entre aquellos que fueron puestos por las cúpulas, entonces que responden a sus intereses y no a los de la gente, ¿verdad? Y luego vamos creando de alguna manera instituciones que se supone nos van a dar por lo menos las bases o el sustento legal de que aunque no los escogimos van a ser quienes nos van a gobernar, pero esas instituciones nos van a cuidar de un mal manejo de administrativo o un mal manejo de gobierno, y luego las encontramos ya viciadas y surgen las instituciones civiles que hoy te comentaba en la mañana acerca de esa institución que se me va a la mente, pero que les hizo una propuesta: abre una página de internet para que Transparencia Mexicana, exactamente, para que los funcionarios públicos hagan 3 declaraciones, porque como no los conocemos, como no sabemos quiénes son realmente, y bueno, por lo menos con 3 declaraciones, 3 documentos, te vamos a empezar a conocer lo que eres y lo que tienes, que es tu declaración fiscal, tu declaración patrimonial y tu declaración de intereses, que yo te lo juro, no lo había escuchado, y se me hizo muy interesante. Y esos son parámetros que nos van a dar la oportunidad de ir midiendo el comportamiento honesto de un funcionario, porque se puede cruzar la información entre lo que declaras fiscalmente y lo que tienes como patrimonio, porque en nuestro país lo que se grava es el patrimonio. Muchas veces pensamos que es la utilidad, no es el crecimiento de tu patrimonio. Eso es lo que va a ir creando el impuesto sobre la renta. Y tenemos, te comentaba, una figura jurídica que sí hace transparente el comportamiento del ciudadano común, que es la discrepancia fiscal, que no es otra cosa nada más que Hacienda nos revisa si no gastamos más de lo que declaramos. Y recibimos un castigo, primeramente una llamada de atención: oye, explícame por qué tú si gastas más, ciudadano, de lo que tienes, ¿cómo le hiciste? Y si gastaste de más, a ese gasto te lo voy a considerar ingreso y te voy a cobrar el impuesto sobre esa diferencia. Total, esa transparencia sí la entregamos nosotros los mexicanos, los ciudadanos, pero esa figura jurídica no la hemos visto aplicada al comportamiento de los políticos. Sí, es que tú lo dijiste ahorita, ¿no? Al final de cuentas, ese es el punto que hay que ver. Hacemos la comparación con la sociedad noruega, por decirlo, y otras muchas sociedades ya, pero donde Singapur es otro de los ejemplos. Singapur, sí. Hay una gran confianza, precisamente porque la confianza no puede nacer de las palabras. O sea, no es lo mismo un candidato diga, crean en mí, ténganme confianza, denme su voto. Eso es parte de lo que tiene que decir un candidato, pero también tendría que haber razones objetivas que lo sustentaran. Otro de las propuestas es que todos los candidatos, eso sería muy sencillo, presentaran esas declaraciones siendo candidatos. O sea, que dijeran su declaración patrimonial, exactamente cuánto tengo, propiedades, en todo lo que es el patrimonio personal, e incluso de la esposa, al principio, sí, y en cierto momento hasta de los consanguíneos, sí, algún grado de consanguinidad. Y luego las declaraciones que tú mencionas, ¿verdad? sobre conflicto de intereses, donde decir, bueno, yo no voy a poder participar en tal asunto porque tengo acciones en tal lugar, o porque mi esposa es pariente de tal. Es decir, esas cosas que se mencionan. Eso se podría hacer, y de hecho tendríamos que saberlo, porque es muy difícil después. Las declaraciones de los funcionarios públicos son obligatorias en muchas partes, en muchos niveles de gobierno, pero son secretas.
Pero fíjate, aparte de las acciones que pudieras tener en una empresa, la participación administrativa, la amistad con los empresarios, es decir, esto es lo que yo soy, todo esto es lo que yo tengo y con estos yo me junto y con estos hago negocio. Entonces ahí nos evitaríamos una serie de irregularidades que pudiéramos incluso irnos más allá, que se vaya transparentando también lo que son las licitaciones. Y entonces avanzaríamos bastante con todo Oye, pero esto. ante el llamado que hizo Transparencia, tú me lo decías en la mañana, ante el llamado que le hizo Transparencia Mexicana a los legisladores, ¿cuántos contestaron? ¿Cuántos respondieron? 4 de 600 personas. 4 de 628, nada más 2 panistas, 2 perreístas hicieron su declaración, sus 3 declaraciones. ¿Cómo lo pedía Transparencia? Como lo pedía Transparencia. Nadie más lo ha hecho, hasta ahorita. Entonces, fíjate que vamos llegando a los nudos del asunto. Tenemos una clase política que sabe que necesita de la confianza, que quisiera la confianza de los ciudadanos, porque decía el primer ministro de Singapur que sin confianza es imposible que un gobierno alcance sus metas. Y eso es lógico, ¿no? Pues eso es lo que hace Noruega, precisamente. Claro, y Noruega es lo que hace. Y yo escuchaba el día de hoy, investigando, escuchaba al presidente del Parlamento noruego, está en YouTube en una conferencia, hablando acerca de Noruega, de su parlamento, de su transparencia. Y él dice que todos los partidos políticos están comprometidos con la transparencia. Él es de oposición, pero él dice, no importa que yo sea un partido distinto al del presidente, en este caso, pero todos los partidos, incluso el de gobierno, estamos comprometidos con la transparencia, porque sin la transparencia es imposible tener la confianza de los ciudadanos, y sin la confianza de los ciudadanos es imposible que el gobierno tenga éxito y que el país tenga éxito. Entonces te fijas, primero hay una lealtad, es una clase política convencida de que es bueno para todos, para el país, que pone sus intereses del país o sus intereses propios por debajo de los intereses nacionales, que para mí es una muestra de patriotismo, y que nos damos cuenta que no es suficiente con tener buenas leyes, ¿no? Sino que hay que darle ese agregado, ese valor agregado de calidad. Te platico algo, contador. Noruega no tiene leyes de transparencia, fíjate nada más. digo, de nivel, a un alto nivel. Su ley de transparencia está basada precisamente en 1814, justo con su constitución. Y si nos ponemos a pensar en México, tenemos constitucionalmente, yo no soy abogado, pero no está el abogado para corregirme, pero eso lo sabemos, tenemos el derecho de petición. O sea, ya constitucionalmente tenemos nosotros, todos los mexicanos, la capacidad de preguntarle, de pedirle información a los gobiernos, sin necesidad de hacer leyes secundarias sobre transparencia y sobre procedimientos, y hacer todo un reburujo, todo un engorro, un trámite engorroso, cuando ya existía, y así lo hace Noruega. Dice Noruega, espérame, pues no tenemos mucha ley de transparencia, lo que pasa es que la Constitución dice que todos los ciudadanos tienen derecho de petición, entonces si el ciudadano nos pide algo, hay un defensor del pueblo. Entonces el defensor del pueblo, el ciudadano le pide y un funcionario le dice, no te lo puedo dar porque eso es motivo de seguridad nacional, también se vale, ¿no? Hay cosas que son secretas, los servicios de espionaje, etcétera, ¿no? Que todos los países tienen. Y decía el presidente del Parlamento noruego, pero si un funcionario público niega cierta información a un ciudadano, el ciudadano se puede conformar y va con el defensor del pueblo y le dice, oiga, no me quiso dar esta información. Y el defensor del pueblo va y dice, no, espéreme, le dice al funcionario, esto no es cierto, usted está ocultando información, ¿verdad? Esto no es de seguridad nacional, por ejemplo, que es una posible, para negar, una posible excusa o una posible razón para negar información. Y lo obliga al funcionario a que dé la información. Y es una hermosa relación, porque también dice que puede funcionar al contrario. Puede funcionar de que también pueda apelar el funcionario y decirle al defensor del pueblo, espérame, no, si te voy a demostrar que sí es. Y le explica, y el defensor del pueblo le puede decir al ciudadano, no, tiene razón el funcionario, no te lo puede entregar. Entonces una relación, te fijas, muy dinámica y muy natural. Así es. Basada pues en su carta magna, ¿no? Al final de cuentas. Y aquí creo que nos complicamos de más la vida, porque hay algo aquí, un elemento perverso en nuestra sociedad, que es la simulación. Y no vamos tan lejos, ve el problema que traen aquí en el municipio con lo que es el ahorro de los policías. Tan sencillo como decirle, mira, bajo con normatividad no te podemos entregar
este dinero, sí te lo podemos entregar, sí, siempre y cuando cumplas con esta edad, con estos requisitos. No, meses y meses con algo tan simple. ¿Por qué no se da? Pues porque así estamos educados políticamente. Sí, y llegamos a este callejón que es un callejón, yo no me atrevo a decir sin salida, creo que tiene salida, pero nos pone contra la espada de la pared a la nación, de que ya el ciudadano no cree nada, y no cree nada del gobierno, es una desconfianza total. Y menos ahora entramos al tema que tú diste pauta al inicio del programa, de lo que es el nombramiento del nuevo secretario de la Función Pública, es decir, un subordinado del presidente a quien se le encomienda la revisión a las propiedades y comportamiento del presidente. O sea, nos ponen en un escenario como en los años 60, en los años 70, cuando lo que estamos viviendo actualmente, al menos en la sociedad, una apertura, pero como nunca había existido, y el comportamiento político sigue siendo el mismo. Y es imposible que se mantenga ese comportamiento, porque ha habido, y lo hemos dicho aquí antes, hay una revolución de los medios de comunicación, una revolución de la información a nivel mundial, mucho más allá de la radio y la televisión, mucho más allá del que da las noticias, mucho más allá del que hace el análisis. La gente a través de las redes sociales se comunica, hace la información. Sí, ahora la comunicación, la mayoría de la gente tenemos un celular que nos conecta con todo el mundo en un tiempo, dicen en tiempo real, me gusta decir de forma simultánea, ¿no? Porque todo tiempo es real, ¿verdad? Pero queremos decir en forma simultánea y prácticamente instantánea, podemos comunicarnos. Yo no sé si eso es precisamente parte de la democracia que se va creando en México, pero una democracia que no tiene una institucionalidad, es decir, democracia puesto que todos participamos y todos opinamos y todos damos nuestras recomendaciones o nuestros puntos de vista, pero no hace mella como debería hacer en la actitud del político, es decir, todavía no hay un castigo sobre ese análisis que hace la gente a través de los medios masivos. ¿Cómo te explico? O sea, todavía no logramos que esto sea una especie de plebiscito o que sea una especie de una democracia directa. Exactamente. Sí, fíjate que todos nos queda la sensación a los ciudadanos de que los gobiernos actúan. Hay una frase en inglés que es muy común, un dicho, una frase que se utiliza, que dicen arrastrando los pies, que es como muy visual, ¿no? Cuando alguien obedece pero arrastra los pies, o sea, quiere decir que lo hace de mala gana y a fuerza, ¿eh? Sí. Entonces es muy usada en los países de habla inglesa. Y así sentimos que están los gobiernos, ¿no? O sea, empieza la sociedad ya, porque la sociedad se comunica por esos aparatitos instantáneamente, sobre todo los jóvenes, ¿no? Los jóvenes están ya acostumbrados a votar, a hacer votaciones de cualquier cosa en forma instantánea, ¿eh? Y no están esperando que los partidos políticos les digan o que les organicen la elección. Incluso hay aplicaciones de celular, ¿no? que permiten subir un tema y todos los que están en la aplicación votar para ver si están de acuerdo en cosas sencillas o complicadas, pero que están metiendo el asunto de la democracia, como dices tú, democracia directa, en la mente de los ciudadanos, ¿no? En la forma de vivir de los ciudadanos. Pero los gobiernos parece que quieren gobernar como si fuera hace 30 años. Ándale, o sea, todo ese ¿qué se puede decir? Análisis ha de hacer el gobierno y han de sentir a través de esas encuestas el sentir de la población, y luego viene esa institucionalidad de nombrar al secretario de la Función Pública como una respuesta, y una respuesta que en verdad que no satisface, ¿no? Claro. Pero tampoco se mueve el Congreso. Sí, grita uno, grita el otro, grita el perredista. Lo escuché a este señor Peters, creo, Ríos Peter. Escuché también a este señor panista muy joven que fue ahora presidente del PAN. Que pusieron y quitaron como si nada. Sí. Expresaron también su opinión de que no era lo correcto, que debía de nombrarse a un selectivo, pues, completamente ajeno al gobierno federal, al Poder Ejecutivo, perdón, y hacer ese grupo de gente y que analizara el trabajo que... Pero te platico la tragedia, Héctor, que nos damos cuenta precisamente por ese marco global, es
si el presidente de la República no pone esto otra vez esta semana como tema, porque esto pasó hace 3 meses, ¿no? Sí. Al final de cuentas lo de las casas y todo ya tenía un tiempo, ya está, incluso está pagando un poquito, está bajando. Pero el presidente es el que busca cómo dar una respuesta, pero la tragedia es que los partidos de oposición, que para eso están, no han levantado la voz, ¿eh? No. Yo nunca escuché a ninguno que dijera vamos a hacer una comisión. Digo, eso es lo que se esperaría en cualquier país democrático. Así es. Para eso están los partidos de oposición. Mínimo eso. Y no lo hicieron, lo cual pues nos mete muchas dudas a todos. Todos están en la misma situación entonces. O sea, ¿por qué no se mueven? ¿Por qué no hay un reclamo instantáneo de los partidos políticos a nivel nacional, de los presidentes? Yo no escuché al presidente del PAN, Gustavo Madero, bueno, se fue unos meses. Ricardo Anaya se llama. Ricardo Anaya, exactamente. Pero pues ha habido alguna expresioncita por ahí que ha sido más bien también como arrastrando los pies, pero no ha habido una dinámica. Pero exactamente, no hay un nombramiento, no hay un nombramiento oficial, no hay una comisión de diputados o senadores que hagan esto. Ni a una marcha citar para combatir la corrupción. Exacto. Entonces yo creo que eso nos deja en la cabeza a todos el único pensamiento, decimos pues que están todos en lo mismo. Hay una colusión, si no explícita, pues a lo mejor que se entiende con señas y con signos. Y esa es la gran diferencia que, volviendo al tema de Noruega, que escuchaba yo al presidente del Parlamento de Noruega, dice, todos los partidos políticos estamos comprometidos con la honradez pero me gusta mucho cómo lo manejan. La honradez es un valor al final de cuentas personal. Pero cuando se habla de institucionalidad, cuando hablamos de instituciones, de países, hablan de la transparencia. Porque ya no se puede dejar a ver quién es honrado y quién no lo es, sino institucionalizamos la transparencia de tal manera que todos vean y que todos tengan que comportarse de manera honrada. Y luego volteas, aparte del gobierno, volteas a cualquier institución creada, llámales sindicatos, llámales iglesias, llámales escuelas, padres, asociaciones de padres de familia, y el comportamiento es el mismo. No hay transparencia. Sí, claro. Sí, eso lo platicamos toda la mañana, el día de hoy. Eso permea, ¿no? Al final de cuentas, si no existe un control en la parte más alta de la pirámide, si no hay un control, una transparencia y unas formas de control que sean efectivas, empiezan a pasar las generaciones, porque estamos hablando de décadas que el país ha vivido así, sin la cultura democrática necesaria para tener ese valor que es la transparencia. Y no existe en el país. Y es muy curioso, le decíamos en la mañana, el día de hoy platicando en la mañana en tu noticiero, decíamos que es increíble cómo en una escuela, decíamos, ¿verdad? Por ejemplo, que en todas las escuelas públicas, hablemos unas primarias, que tienen tesorera, y que la tesorera normalmente es una madre de familia o un padre de familia el tesorero, y que el poquito dinero que se junta es para pues sacar copias, o se junta un poco de dinero. Es increíble que los mismos padres que no son el tesorero no se sientan con la confianza de pedir cuentas. Y no se sienten con la confianza porque existe equivocadamente en México la idea. Yo creo que si le preguntan al tesorero, sabemos que se va a ofender la persona. O sea, primero no hay confianza, porque dicen, pues quién sabe qué estar haciendo con el dinero, porque casualidad, ya nos volvieron a pedir más dinero. Y hay esa quejita, ¿no? Normal. Dice, pero si le pregunto, se va a enojar conmigo. Y fíjate que es cierto, si se enojan, pues ¿qué crees que me lo estoy robando? Dice. Pero eso es una muestra directa, fehaciente, corroborable, de que no tenemos esa cultura de la rendición de cuentas. Exactamente. Ahí entra otro tema, que es la rendición de cuentas. Entonces, es confianza y rendición de cuentas, dos temas que no tenemos, dos conceptos pues que no manejamos. Pero hablando, abro un paréntesis aquí de Noruega y del país de rendición de cuentas. Ahora, el domingo pasado fue el Supertazón, a mucho me gusta el fútbol americano. Y el partido se define faltando menos de un minuto, se define con una intercepción, una jugada a todas luces del entrenador mal llamada. Ya bien, en vez de correr la pelota, estoy explicando un poquito la mecánica dinámica del juego, decide pasar, tiene alto grado de riesgo, el otro equipo intercepta, le quita la pelota, y a 1 yarda de ganar el campeonato por una decisión errada, no gana el campeonato uno de los equipos, ¿no? En este caso Seattle. Y sale el entrenador, se acaba y todo el mundo se queja, estalla en las redes sociales en contra del entrenador, ¿verdad? Dice, ¿cómo es que le decían que era la peor decisión de la historia del fútbol americano? Y
Y sale el entrenador a los 15 minutos y da una entrevista, pues deshecho el tipo, el señor, pues, toda su temporada perdida, y dice él me impactó porque dice, toda la culpa es mía. Es mía, exacto. Yo tomé esta decisión, y luego sustenta su decisión. Sí. Y dice, tomé una decisión que quería ser atrevida, dice. Sí, nadie la esperaba, precisamente por eso, si hubiera funcionado, hubiera sido un genio. Claro. Dijo, yo quise hacer lo que nadie esperaba, pero no me salió. Pero asume la responsabilidad, porque en las sociedades desarrolladas, como la norteamericana, sociedades más honestas, como Noruega, la rendición de cuentas, la responsabilidad, eso es responder ante los que confiaron en ti, ante la gente que está, ante el público incluso, la tienen muy metida. Aquí hubiera dicho la realidad de nuestro fútbol, hubiera dicho el director técnico, no, pues es que la regó en el que mandó el pase, pues yo le dije que fuera un poquito más adelante, pero pues este muchacho pues está joven, se equivocó. ¿Sabes qué? O la liga, o el árbitro, o una conspiración. Pero no hay responsabilidad de la gente. Fíjate que ese es otro punto muy importante, porque yo lo vi desde este punto de vista de lo que es el liderazgo. Es decir, podrás llevarlos hasta lo máximo, que es precisamente estar en una final. Y en una final cualquiera puede ganar, cualquiera puede perder. Igualmente en el mercadeo, en el ofrecer un producto, un servicio, el crear una empresa, el crear empleo, etcétera. Pero que el líder no cometa un error. Podrás dar lo que sea, pero un error es imperdonable en un líder. Se me llama mucho la atención de todo ese esfuerzo que él hizo, de ir perdiendo incluso creo que 10 puntos abajo, recuperar, pelear y quedarse a menos de un metro para ser campeón. Pero lo llevó hasta el final. Así es. Pero no, un error y para atrás. Es decir, no somos una sociedad que no somos capaces de apreciar el esfuerzo. No somos capaces de apreciar lo bondadoso del camino. Decía por ahí Mújica que no disfrutamos el camino, queremos resultados. Y el camino es lo que hay que disfrutar. O sea, ese camino tan bueno que hizo llegar a la final, que prácticamente llegan a obtener el trofeo, no lo logran, pero por circunstancias del mismo juego. Así es. Y porque no están solos, hay otro equipo que también hace labor. Sí. Pero pues, fíjate, a mí me gustó mucho y es parte del también es parte del liderazgo, salir y decir, dar la cara, y decir yo, eso es. Pues yo me equivoqué, yo la mandé, y una vez que te da las razones, dices, bueno, pues es una mala decisión obviamente, pero incluso por ahí señaló porcentajes estadísticos, ¿verdad? Dice, de todos los pases, 60, en todos están, es una gente profesional. Dice, había habido 66 pases desde la yarda 1 en toda la temporada y nada más hubo una intercepción. Esta. O sea, dice, las probabilidades estaban de mi lado. Sí. Por eso tomó esta decisión. Y el afán de sorprender. Es decir, ya son asuntos tácticos de los jugadores, pero a mí lo que es parte también del liderazgo es decir, bueno, yo me equivoqué y no culpo a nadie más, ¿verdad? Yo, eso es, antes, bueno, se decían de forma machista, se decía que eso era la hombría al final de cuentas. Y lo que iba con el liderazgo. Y se acepta el triunfo del otro. Y no se deshace. Aquí sí, es decir, no aceptamos el triunfo político. Lo queremos arrastrar al que triunfó, lo queremos deshacer, queremos ahora sí encontrarle todo el defecto, no lo apoyamos en sus decisiones políticas, no lo apoyamos en sus decisiones de gobierno, en sus estrategias, queremos destruir. ¿Por qué? Porque así está precisamente nuestra forma de ser. Es decir, los liderazgos en nuestro país, la autoridad de nuestro país no es bien vista, no la aceptamos, no la queremos como tal. Andamos con él en campaña, andamos con él y él con nosotros, pero a la hora que es autoridad viene ese rompimiento. Ya no lo vemos, o ya no lo queremos ver, te pongo un ejemplo, hubo ahora un importante ofrecimiento de Infonavit para las empleadas domésticas y para los patrones que tienen ese tipo de trabajadores, en donde les ofrecían créditos, pero blandos, buenos, como nunca se han ofrecido. ¿Sabes quién se acercó? Nadie. Y lo canceló. El programa se canceló. Es decir, cuando te ofrece algo el político ya no le crees. Que es algo bueno, ¿y qué tendrá escondido? ¿Y por qué me ofrece esto?
Mejor no le entramos. Sí, a eso se refieren precisamente cuando dicen los noruegos que sin credibilidad, sin confianza no puede avanzar una sociedad. Y es lógico, fíjate, en Latinoamérica ha habido pocos, pero ha habido gobiernos locales, sobre todo, Colombia, donde hay una gran revolución de la transparencia. Sergio Fajardo es ahora gobernador de una provincia de Colombia muy importante, y su lema ha sido la transparencia, y ha tenido un gran éxito porque la transparencia ha ayudado a combatir la corrupción y le ha dejado recursos que antes no tenían, que se perdían en corrupción y que se pueden invertir en desarrollo. Entonces, pues claro, ha sido un político exitoso basado en la honradez, y lo menciono porque en el ámbito latinoamericano son pocos. Mujica es otro de los ejemplos también, pero son muy pocos esta gente que sin embargo son nuevos y están bien. Yo creo que hay una revolución de esto, porque la gente cada vez quiere más la honradez, quiere no sentirse defraudada por sus políticos, gente decente, ¿no? Al final de cuentas, que está en los gobiernos. Y con estos experimentos que han venido dándose, que en estos gobiernos, pues resulta que debido al exitoso que han tenido, han logrado precisamente que sus sociedades prosperen. Y en el caso particular de Fajardo, ha tenido dinero para invertir en educación. Y lo menciono porque vamos a hacer una pausa, pero ahorita que regresemos vamos a ver otro de los pilares de Noruega del crecimiento, y que es la educación cívica. Exacto. O sea, por un lado tenemos el gobierno, que vemos que están comprometidos los gobernantes con servir, con la transparencia, y no importa el partido que sean, que entienden que la confianza es fundamental, que no la pueden perder. Así es. Y luego viene la parte del ciudadano, que le toca hacer al ciudadano, y eso se le llama educación cívica al final de cuentas. Pero vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con este tema, que sería el otro punto de la receta noruega para México, que si lo pudiéramos aplicar aquí sería de gran beneficio. Vamos a hacer una pausa y regresamos. La Regiomontana tiene toda la moda para este verano, todas las tendencias en ropa y calzado, además en vestido de noche, talla 0 hasta tallas extras, calzado, bolsas y accesorios. Además, toda la gama en ropa de caballeros, calle Tercera Norte, número 118, teléfono 472-1462 y 472-1463. Contamos con sistema de crédito y vales. La Regiomontana. Luce Spa, el guardián de tu belleza, te ofrece cavitación, radiofrecuencia y linfoescultura. Contamos con tratamientos reductivos con cavitación y radiofrecuencia e hidrolipoplasia. Además, rejuvenecimiento facial y lentificación del envejecimiento a base de nutrición, hidratación facial, radiofrecuencia, ultrasonido con cromoterapia y plasma rico en plaquetas. También se ofrecen limpiezas faciales, así como tratamientos de rellenos faciales y corporales con colágeno y ácido hialurónico, disminución de arrugas y aumento de labios y glúteos. No somos los únicos ni los mejores, somos una opción más en manos de profesionales.
poder es una gran responsabilidad. No olvides inscribir a tus hijos e hijas en febrero a la escuela. Con esto aseguras que en agosto tendrán un lugar, útiles y libros. Alista tus documentos. La educación comienza con la inscripción. Hacer la boda de tus sueños no es nada fácil. Sin embargo, todo cobra sentido cuando encuentras el lugar perfecto para llevarlo a cabo. Salón Jardín, tu evento en el mejor lugar. Pregunta por nuestros paquetes especiales para bodas, 15 años, showers, aniversarios y posadas. Calle Quinta Oriente, número 505, Salón Jardín. Regresamos aquí a seguir platicando aquí en Café con Letras, Héctor, muy a gusto platicando. Esperemos que la gente también lo esté disfrutando. Hemos platicado de conceptos, parecen muy sencillos y que tendríamos que empujar en México al estilo de los noruegos. Y decíamos que el otro ingrediente, después de transparencia y rendición de cuentas, era la educación del ciudadano. La educación cívica del ciudadano. Así es. Y esto es un pilar fundamental, porque es el mismo ciudadano el que no le permite después, aunque el político y el gobernante tenga ya una conciencia de que hay cosas que debe preservar para tener éxito, para seguir teniendo éxito. La educación cívica hace de cada ciudadano un defensor de esas libertades y de esos derechos, y no un ser apático. Fíjate, lo vemos desde la edad escolar, en donde tú eres como alumno la figura principal. El salón de clases, al menos después de 25 años en la facultad y otros tantos fuera, de unos 10, 15 años más aparte, te das cuenta de que puede haber clases aún sin el maestro, o el profe. No puede haber clases si no hay alumnos. Claro, sí. Ellos son la fuerza, ellos son al final de cuentas lo importante, pero no son capaces de ir a exigir a la dirección de cualquier escuela un derecho. ¿Por qué? Porque no estamos educados precisamente a exigir lo que nos corresponde. Oye, no vino el profe, oye, no nos dio la clase como debe haber sido, oye, este maestro no sabe, no puede, no tiene la capacidad, no lo pueden cambiar. No somos capaces. Es como, y es al contrario, digo, porque pues yo también fui estudiante, no me puedo hacer que no lo sé. Estamos tan mal educados, no estoy hablando en mal término, sino que nos falta esa educación, ese concepto, que decimos, no vino el profe, qué padre, vámonos, al cine, a otro lugar, a pasearnos a la casa. Porque no entendemos, también se puede justificar por lo joven, pero sobre todo porque no se nos ha inculcado. Desde ahí viene la educación, precisamente, de decir, cívica. Me están robando un derecho, que es mi educación. Y digo, yo sé que si me escucha un joven va a decir, no, hombre, pues qué dramático, pero es realidad, es la realidad. Al final de cuentas, a la hora de querer exigir a una autoridad, no lo vamos a hacer porque no tenemos esa educación, esa práctica. Sí, efectivamente. Fíjate que otra de las cosas aquí que
que tendríamos que decir, también me da mucho la atención, es nuestra tendencia a hacer como que hacemos a la simulación. ¿Cuántas veces un grupo musical, por ejemplo, un grupo musical, se ponen a ensayar y normalmente ese grupo musical deja de ensayar cuando ya la canción está más o menos, porque sienten, ya la dominamos, sí, ya no lo sabemos, ensayamos, y tú sabes el bajo y tú la batería y aquí, y bueno, pero y la parte del requinto, pues ahí le das 2 vueltas, así dicen, le das 2 vueltas a los tonos principales y ahí tú te entras, ¿con qué? Pues ahí le improvisas, pero ya vámonos, o sea, ya terminamos. ¿Por qué lo menciono? O el señor que va a hacer la construcción, no sé, arreglar un baño, o poner alguna, mire, ya casi le terminé, me falta ese pedacito y poner la boquilla, pero pues ya vengo el lunes, ¿no? Ahí se lo termino el lunes. Y si le paga uno, pues ya no regresó el lunes, ¿no? Es obvio. Pero a lo que voy es de que nuestra educación cívica, que es parte de la educación cívica, o sea, nuestra excelencia como personas, queda muy lejos precisamente de ese nivel de excelencia. Porque como que nos acostumbramos a que casi cumplimos con el trabajo. Sí. O sea, ya casi lo dejamos listo, pero no vamos a perfeccionarlo. Y cuando comparamos otras sociedades, como la noruega, como la japonesa sobre todo, ahí no basta con llegar al 90% de las cosas, sino hay que terminarlas con excelencia, bien hechas. Porque el tener derecho me obliga, por eso no exigimos. Exacto. Es decir, yo voy y le exijo al señor presidente municipal un pavimento de la calidad de X. Bueno, pero ya pagaste tu predial, y ya pagaste tus impuestos, ya pagaste lo que te corresponde sobre X cosa. Pero ahí viene la falta ahí viene la desconfianza, la falta de confianza, que dice, no, hombre, ni aunque le pague, ni aunque pague mis impuestos, ni me lo van a hacer y se lo van a robar. O sea, ahí viene, o sea, buscamos un subterfugio, una excusa mental, ¿verdad? Y es ahí precisamente, es el ejemplo más claro de que no progresa nada, precisamente porque no está rota la relación. Y en el caso de la simulación, yo te lo decía por lo que comentabas, ¿no? Del estudiante. Pues se hace como que se da clases, hacemos como que estudiamos, hacemos como que ensayamos, como que trabajamos, y una sociedad que dejamos las cosas así, a la mitad, sin llegar a la excelencia. Y no lo estoy diciendo como un sermón moral, al final de cuentas, sino como una realidad sociológica. O sea, así es una sociedad que tiene esos valores. Y dicen, vemos por ejemplo un niño que está tocando un instrumento y decimos, pues apenas tiene 10 años, así déjalo, ya que toque mal, ¿qué le hace? y no, cuando en otros países a ese niño se le pide que, si se le está enseñando, pues que aprenda y que toque con excelencia. Y la canción no se la dejan de enseñar cuando llegó al 80-90%, sino cuando la domina perfectamente. Y eso va creando una satisfacción en las personas y una sensación de eficiencia. Y entonces de conocimiento. Entonces me surge esta pregunta, Roberto. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que yo debo de tener como ciudadano para poder llegar y exigir a la presidencia municipal, al Estado, a la Federación? Si, oye, yo quiero saber en qué te gastaste y cuánto te gastaste en este proyecto, en este trabajo, en esta obra. O sea, ¿qué es lo que yo ciudadano tengo o debo de tener para poderlo exigir de esa manera? Decías tú ahorita, bueno, pues sí, no basta con el pagar las contribuciones, no basta con cumplir con tus obligaciones. O sea, hay que ir más allá, pero entonces, ¿qué es lo que tenemos o debemos tener para pedir con toda familiaridad o con toda tranquilidad? Oye, yo quiero que me muestres tu información financiera y quiero que me muestres tu proceso de licitación, porque me quiero enterar cómo es que se llevó a cabo esta obra, el puente X o el puente Y. Fíjate qué interesante lo que dices, porque es una cuestión de mentalidad que nos falta, que es la educación, al final de cuentas, es la educación cívica. Tú lo estás enfocando, preguntando en el ámbito del exigir ante el gobernante o de pedir. Y a mí me llama mucho la atención, tuviste la oportunidad de platicar con él. Hay una persona que es el presidente de una organización nacional, se llama Congreso Nacional Ciudadano, Gilberto Lozano, que estuvo por aquí invitado por un servidor y unos amigos del Grupo Red, aquí de Delicias. Sí, y estuvimos por ahí, te invité como medio de comunicación y como amigo, como analista sobre todo. Como es una persona de talla nacional, anda por todo el país hablando un mensaje precisamente de despertar como ciudadanos y exigir lo que nos corresponde.
pues tú lo sabes muy bien, Héctor, lo escuchaste, y es catalogada a nivel por mucha gente como que si fuera un radical. Sí. Dice, no, ese hombre es un radical porque viene y le dice que son unos ladrones, que son unos estos, y que la gente usted exija, y él anda buscando ese leones ciudadanos, y tiene una forma muy entrona. Muy entrona, es de Monterrey, sí. Y es una forma muy entrona norteña, muy, muy agradable. Pero yo me quedé pensando algo. Después de su conferencia, que al final de cuentas para eso era, para conocer otras formas de ver la sociedad nacional, en realidad no ofendió a nadie, ¿eh? O sea, cuando habló nos perturba porque no estamos acostumbrados. Él viene y dice, a ver, usted créasela de que usted es el patrón del su presidente municipal, y que su presidente municipal es su empleado, y que él le tiene que responder, y no tiene que hablarle bonito ni andarle haciéndole caravana. Y lo mismo con su gobernador o con su presidente de la república. ¿Quiénes son? Nuestros empleados. Y lo repite mucho para que la gente se lo crea. Yo me puse a analizar dónde estaba lo radical de este señor. Lo radical no está en el señor, está en nuestra falta de creérnosla. Así es. Mis tíos más grandes, por ejemplo, de que ya eran personas grandes, unos ya fallecieron. Yo recuerdo cuando era niño se referían al gobierno como el supremo gobierno. Sí. Y no era burla ni broma. Decían, es que si el supremo gobierno nos autoriza, estamos acostumbrados, y lo decía Octavio Paz en El laberinto de la soledad, ¿no?, a ver hacia arriba a los gobernantes. El mismo Lozano nos decía, le llamamos Palacio Municipal. Así como si fueran reyes, dice. Sí. Pues cuando en realidad son ciudadanos que a los que devengan un sueldo que ¿Y cuál palacio? Pues es un lugar de trabajo donde nosotros estamos pagando. Exactamente. Y él se negaba a decirle Palacio Municipal, y que nos diéramos cuenta de cómo, y es cierto, eso lo decía Derrida, ¿no?, el famosos filósofos, que el idioma como lo manejamos tiene que ver mucho con nuestra forma de pensar, con nuestra estructura mental. Y desde el momento que pensamos que vamos a Palacio Municipal, entonces pues el que está ahí tiene que ser un rey, y nosotros somos súbditos. Así es. Pero no, vivimos en una democracia. Pero todo este conocimiento, mucha gente que nos ve también, pues lo ha adquirido con la edad, con leer, con informarse, con razonar un poquito, pero eso tendríamos que enseñárselo a los niños. Desde ahí tenemos que empezar, exactamente. Sí, la educación cívica tendría que enseñarse a los niños y decirle, mire, ¿por qué no? Tú me decías ahorita de qué tenemos, por qué las cosas de los pavimentos, por ejemplo. Yo recuerdo cuando yo era síndico municipal, una vez nos tocaba mucho revisar las obras públicas y los servicios. Estaba en una plaza y se había remodelado esa plaza. Y estaban unos jóvenes, lo típico es que los jóvenes de la misma plaza les entregan la plaza y el un martes y el jueves ya está toda rayoneada. Sí. Es una tristeza, pero así es. Yo platicaba con los muchachos antes de que la rayonearan, les preguntaba a ver quién eran los jóvenes ahí más vagos, ¿no?, que hacían eso. Y pues trataba de decirle, miren muchachos, les digo, si ustedes rayonean esta plaza, es suya. Si ustedes la rompen, si la destruyen, ya no va a venir la autoridad a arreglarla, porque tiene otras cosas que hacer. Pero no se han dado cuenta de que es de ustedes, no le están haciendo mal a nadie, más que a ustedes mismos, porque ustedes son todos los vecinos de aquí. Estas son sus canchas de básquetbol, esto es, en algunas, esas son sus obras. Los jóvenes no sabían que eran de ellos, no les había caído, como decimos, el 20 de que el sentido de pertenencia. Nosotros en nuestra sociedad tenemos un sentido de pertenencia, yo digo que nada más de un lado, decimos, yo me siento muy orgulloso de ser deliciense, yo lo soy, mexicano, chihuahuense, etcétera. Y así vemos el sentido de pertenencia como por ese lado. Pero no nos creemos que Delicias es nuestro. Yo soy de Delicias, por ejemplo, pero también Delicias es nuestro. Y eso quiere decir que tengo la obligación de cuidarla. Exacto. Quiere decir que tengo la obligación de no tirar un papel en la calle, por respeto a mis conciudadanos y a mi ciudad, y por respeto a mí mismo. Entonces, esa obligación que yo tengo, hay que transmitírsela a los demás, esa conciencia de que Delicias es de nosotros, de tal forma que podamos hacer, decían Tanas Mocus, también un gran alcalde de Bogotá en Colombia, decía, tenemos que hacer pedagogía ciudadana. O sea, yo tengo que enseñarte a ti, y yo tengo que aprender de ti todas las cosas buenas para cuidar nuestra ciudad. Exactamente. Y luego hay un concepto, Héctor, muy interesante, también equivocado, que se repite mucho. Decimos, es que la educación se mama en casa. ¿A qué me refiero? Claro, es cierto, pero ¿a qué me refiero con equivocado? El sentido. Claro que todos en nuestra casa aprendemos a educarnos y a comportarnos junto con los demás. Esto es cierto, es lógico. Pero se dice mucho como que si no se mama en casa ya no se aprendió en ninguna parte. O sea que ya entonces es un caso perdido.
Pero no nos tenemos que negar a que esos jóvenes que por alguna razón, porque los papás no tuvieron la capacidad o no tenían la empatía o no sabían, no estaban preparados tampoco y no educaron a ese niño, a ese joven, no podemos renunciar a no educarlo nosotros. Entonces ahí es donde yo, y bueno, tú lo sabes bien, me apasiona mucho de que deben entrar los gobiernos también, y primero el municipal, hacer esa educación, porque no puede hacer nada más la plaza y saber que, y decir, bueno, en 3 días la van a destruir y pues allá ellos. No, tenemos que ver cómo también aparte de la plaza les enseñamos la educación para respetarla, porque no puede haber buenas ciudades sin buenos ciudadanos. Tiene que haber esa pedagogía, pero mostrada desde arriba y claro, desde abajo también. Claro. Y te pongo el ejemplo ahora de lo que pasó aquí en el gimnasio, donde llovió más adentro que afuera. Y se veía, al menos las crónicas de los periodistas, avergonzado el presidente. Sí, es una pena, ¿no? La como es pena ajena y cuando dicen la gente de otros municipios. Y según uno de los periodistas dice, es que estaba en las gradas y no quería bajar. O sea, no tenía el temor de la pregunta, oiga, señor presidente, esto, aquello, el otro, ¿por qué? Cuando él, por su mismo estudio que debe haber hecho de presupuesto y de obras, ha dicho, bueno, pues se me olvidó esta. Es decir, yo también debo de educar al hablar con honestidad como encargado del municipio o de una administración o de un lugar o de una obra pública. Sí, como lo hizo el entrenador del equipo de fútbol americano que mencionabas ahorita. Yo fui el culpable. Sí, porque si dices que la administración pasada, posiblemente, ¿no? Pero el líder debe aceptar su responsabilidad en ese momento. Una grandeza. Sí, me equivoqué. Sí, no lo hicimos como debe haber sido. Y antes de temporadas de lluvia, ¿no? Exactamente. Claro. Antes de temporada de lluvia y lo dejamos por la paz. No esperábamos que sucediera esto y fue mi culpa. No. Fíjate que ahorita que mencionas de los espacios públicos, hay una gran pedagogía a nivel, cuando hablamos de esta educación cívica, la educación ciudadana, hay una gran corriente a nivel mundial que habla de que la educación cívica también se logra a través de los espacios públicos. Por ahí lo intentó articular el presidente Calderón cuando decía que se combatía la violencia con espacios públicos, sí, que no es propiamente eso, porque eso es como dar un salto muy enorme, ¿no? O sea, tú puedes hacer un estadio de fútbol y nos vas a acabar la violencia con eso. Pero los que nos hemos interesado en el tema se refiere a que se recuperan espacios públicos para que la gente tenga actividades y esas actividades puedan previniendo la violencia. Como puede ser también, y debe ser, el empleo, el acceso al empleo es una forma de bajar la violencia. Así es. Y los espacios públicos, las actividades, la convivencia comunitaria, los espacios públicos, todas son buenas medidas. Pero volviendo al tema de los espacios públicos, hay una gran corriente que dice que podemos hacer pedagogía con los espacios públicos. Por ejemplo, y por un ejemplo muy sencillo, los espacios públicos dan dignidad a los ciudadanos, o sea, a la ciudad y a los ciudadanos. ¿Qué pasa con este ejemplo que tú pones de lo que pasó en el gimnasio? Que por ahí salió en medios de comunicación que el árbitro dijo que solamente en ranchos pasaba eso y que todos pues nos ofendimos mucho. Ajá. Pero pues ante el goteo ahí, pues ¿qué puedes decir, no? O sea, en fin. Pero eso mermó la dignidad del recinto. Así es. Eso que nos unía, o que nos une a los de licencia, a los que nos gusta el básquetbol también, ¿verdad? Y se siente feo. Entonces esta corriente dice, vamos a dignificar los espacios públicos para que precisamente ir creando esa dignidad del ciudadano. Y a mí me gusta mucho cómo lo manejan, porque no hacen lo que promueven, lo que tratan de hacer es hacerlo en lugares más humildes. Llevar espacios públicos, pero de primer mundo, a los lugares más humildes. Exactamente. Y eso es muy interesante porque nosotros tenemos la mentalidad equivocada de que para la gente más humilde, para los pobres decimos, como se dice, para la gente pobre, pues cualquier cosa. Como poner un ejemplo del polideportivo, ¿por qué en ese lugar y no acá, en el sector sur, en donde está X lugares, claro, sí, y donde salen precisamente los mejores deportistas? Sí, y muchas veces esto es un error conceptual que tenemos. Los gobiernos dicen, vamos a hacer una escuela, la escuela va a estar en el lugar más humilde de Delicias. ¿Qué les hacemos? Pues cualquier cosa. Pues para ellos cualquier cosa es buena, así se dice se dice despectivamente. Y esta corriente dice, no, espérame,
a los lugares más humildes, precisamente porque la gente no tiene cómo suplir. O sea, si el espacio público no tiene calidad, ¿qué le vas a hacer? A lo mejor la gente que tiene dinero sí puede ir puede pagar una cuota para ir a un club campestre, para ir a una alberca, y lo suple a base de sus recursos económicos, pero la gente que no tiene dinero no puede suplir eso para sus hijos. Entonces hay que ponérselos a ellos ahí. Entonces es un cambio de mentalidad. ¿Cómo jalamos también cómo eliminamos desigualdades a través de la inversión pública? Es que es tan difícil esto, es Roberto. Interesante, ¿no? Es interesantísimo, porque yo recuerdo cuando nos tocó en el hospital regional que hicimos crecer la sala de urgencias, gracias a Dios se consiguieron los recursos, fue batallar. Total, ahí está la sala de urgencias y las bancas nuevecitas eran de esas bancas en fila, eran como 6 bancas juntas, 6 asientos juntos. ¿Y qué crees? Se las empezaron a llevar. Y eran 6 juntas, pegaditas. Las tuvimos que amarrar con cadena. Los rollos de papel, los sanitarios, se los empezaron a llevar también. Empezaron a destruir los espejos. Ahí está la falta de pertenencia. Exactamente lo que tú hablabas ahorita. Es decir, nos faltó ese proceso de educación al usuario. Y de seguridad al principio, porque tienes que hacerlo. Dejar ahí al guardia, pero no tanto para resguardar, sino para educar. Va a entrar al baño, ahí le encargamos esto. Siéntese, este es su lugar de espera. Siéntese. Así es. Sí, ese es lo de pertenencia que tú mencionas. Fíjate, en Medellín, que te hablaba de Sergio Fajardo ahorita, de Colombia, con estas nuevas iniciativas, estas ideas. En una de sus conferencias, yo lo escuché, me tocó verlo en el TEC de Monterrey, ir a su conferencia hace unos años. Vino aquí a Chihuahua y nos mostraba la inversión que había hecho en educación académica, en las escuelas. Y lo primero que le invirtió fue a los lugares más humildes, precisamente porque quería elevar rápidamente la dignidad del espacio y la dignidad de la gente que iba alrededor. Y a mí, una de las cosas que a mí no se me olvidan, me da mucho muchas cosas, pero esa en lo particular, porque no me cuesta trabajo comprenderlo, aún hoy, su insistencia en quitar las cercas de las escuelas. O sea, fíjate, porque estamos acostumbrados a que todas las escuelas tienen cercas. Sí, y es un atractivo brincarlas. Sí, es un atractivo brincarlas y es una, pero a lo que voy es mentalidad al fin de cuentas, ¿verdad? Todas están cercadas por seguridad, para que no les roben las cosas, para que no. Sí. Y él insistía mucho, decía, no, él quería llegar al punto de la educación cívica donde no se necesitaran las barras en las escuelas. Qué interesante. Y te muestra las escuelas y dice, mire, esta como estaba antes, pues igual que las de aquí, ¿verdad? Parecía una cárcel, dice. Estaban los niños encerrados ahí, porque nadie podía salir. Qué interesante. Porque el niño se les iba, o porque se les metían los malandros, los maleantes, o que robaban, o cualquier cosa. Pues él quitó las bardas y las cercas de las escuelas. Y dice, y nos mostraba los resultados, y me dicen, asaltos, ni uno solo. Porque la gente alrededor entendió que ese es su centro. Y lo debería cuidar. Y es el que les va a permitir alcanzar las igualdades de la vida afuera. Pero ellos ya se dieron cuenta de que hay un gobierno que está interesado en ellos y en eso, en la educación. Sí, no es un gobierno que anda repartiendo despensas, al final de cuentas lo que andan repartiendo son oportunidades de educación. Eso. Y la gente cuando lo entiende lo cuida, ¿no? Pero para eso necesita hacer pedagogía cívica, y es lo que hacen en Noruega, ¿no? Esos serían, al final de cuentas, los caminos a seguir. Sí, los 3 puntos principales, y el cuarto punto, que ya nos va a alcanzar el tiempo, pero lo tocamos así tangencialmente ahorita, tú lo dijiste, es la vida democrática. Sí, tú lo mencionaste al principio y es uno de los puntos. Yo le iba a mencionar en el orden final, que era la posibilidad real de vivir una democracia plena. Y que no fuera lo que mencionábamos, lo que comentabas, Héctor, que es una simulación en la cual pues no elegimos, sino que votamos, y que cada vez la gente vota menos. A mí me dicen mucho, las personas me dicen, yo no pienso votar, porque no me gusta ninguno, dicen. Eso es bien común, ¿verdad? No esta vez, sino en las anteriores y en otras que no ha tocado escuchar a la gente. Y en los medios de comunicación, incluso en las autoridades electorales, se sataniza a estas personas.
Se dice, son malos mexicanos. Yo sí creo que es mal mexicano el que por apatía no vota, el que se queda para ver las novelas o no sé qué hay en la televisión. Sí me parece que es una falta de cultura cívica. Pero me parece muy respetable también que exista gente que diga, es que yo no voto porque no estoy de acuerdo. Así es. En este sistema. Sí. Digo, puedo empatizar con ellos o no, pero es respetable esa postura. Pero no nos debe mover a descalificarlo, sino ver cómo mejoramos ese sistema. Hubo una sociedad o asociación que invitaba a anular el voto para que no se malusara ese voto y se manifestara realmente su negativa, es decir, no me gusta ninguno, vámonos y tacho el voto. Sí, claro. Y no caer con lo que tú mencionas, en la apatía, sino manifestarse de esa manera con el voto nulo. Y restarlo, ¿no? Restarlo a los que con determinados votos positivos, de restar los negativos. Pues existen muchísimas formas o varias formas al menos que se hacen en el mundo para... hoy en el país tenemos personas que ganan con el 25%, bueno, aquí sucedió en Delicias, el 23% de los votos totales, ¿no? Así es, más o menos está ganando con esas. Pero con estos vemos que no es imposible para que México logre por lo menos un porcentaje de lo que tiene Noruega como país democrático, como país igualitario, ¿verdad? Sí, claro, estás hablando de las participaciones en Noruega son altas, porque está entre los valores cívicos la participación, pero es ilógico, si no le damos a la gente soluciones verdaderas, reales, tampoco podemos engañar a las personas. O sea, no, pues la gente, oiga, vote a fuerza. Oiga, pero no me gusta ninguno, no, usted vote porque si no es mal mexicano. Bueno, en vez de decir, ¿cómo cambiamos el sistema para que exista el aliciente de votar y que la gente sienta que con su voto está generando un cambio o participando, ¿no? Exactamente. Entonces, todo eso es parte de la cultura cívica que tendríamos que tener. La cultura de la participación, de la pertenencia, de la educación, la pedagogía, hacer entre todos, de la confianza con los gobiernos, de la exigencia, de la transparencia también, en todos los ámbitos. Esto, tú lo dijiste, me llama mucho, ahorita que lo dijiste, me llama mucho la atención. No solamente en los gobiernos de transparencia, sino a niveles pequeños, a niveles incluso religiosos, no hay transparencia de los recursos, no hay transparencia a veces en asociaciones. Qué bueno sería que, tomando conciencia todos en el nivel que tengamos, si somos representantes de alguna organización y manejamos algún dinero que no es privado, particular, de otros, ya sea por cooperaciones o por como sea. Imagínate que podamos decir, mire, aquí están todas. Al entrar a la iglesia, yo recuerdo una, y no la voy a decir cuál porque luego se va a armar un argüende, pero ponía a su entrada, Roberto, recibimos tanto dinero en las alcancías, en las canastos, y gastamos en esto y gastamos en esto. Pues es muy loable porque estamos contribuyendo a la transparencia. O sea, te invitaban a seguir cooperando a la manutención del templo. Sí, y bueno, entendemos que... Y era jesuita, ¿eh? Fíjate qué interesante. No, y debe haber otras organizaciones que lo hacen, pero a lo que voy es que debe ser práctica estándar del ciudadano, ¿eh? Nosotros como persona, pues ya no solamente como ciudadanos, como persona integral, decir, bueno, tengo esta responsabilidad, voy a rendir cuentas. Y por el otro lado, enseñarle a la gente también rendición de cuentas. A solicitar esa rendición de cuentas cuando no se da de manera voluntaria, para ir creando una mejor ciudadanía. Bueno, pues esto que hemos platicado ahora, Héctor, no es, si nos ponemos a pensar, sí, claro, Noruega lo tiene haciendo décadas, ¿eh? Pero no es imposible, no lo hemos hecho, pero no es imposible. México está preparado para estos cambios. Exacto. Lo vemos en las redes sociales de que sí es posible. ¿Y qué es lo que deseamos todos? O sea, salir, no hay ninguna forma ahorita de que digamos mágica de que sin hacer nada vamos a prosperar. O sea, nos tiene que dar en la cabeza a todos de que no hay un líder, un presidente, un gobernante de cualquier nivel, ni un milagro que vaya a pasar que nos va a salir de este marasmo de sociedad. Que va a requerir esfuerzos de todos. Así es. Y la participación, pero que necesitamos un proyecto específico hacia dónde vamos, y qué mejor ejemplo que el de Noruega, ¿no? Que pudimos platicar el día de hoy. Excelente. Héctor, pues muchísimas gracias. No, al contrario, te agradezco mucho ahora que estés aquí haciendo posible esta plática ahora. No, encantadísimo, tú lo sabes, y nos faltaron nuestros dos grandes amigos, sí, el ingeniero licenciado, pero mira, como siempre,
un gran aprendizaje todos los viernes. Y si no, me ha encantado la vida igualmente, y si podemos dejar en la mente de las personas, aunque sea algunos conceptos que los puedan vertir ellos con sus familias, o que los puedan analizar, que sean dignos de análisis, pues la verdad es que nos damos por bien servidos también. Por eso, Héctor, pues para despedirnos simplemente, ¿no? No, muchas gracias a la gente que nos ve todos los viernes, y gracias por su paciencia, y gracias, Roberto, por tu invitación, porque te lo insisto, la verdad, qué orgullo estar aquí con ustedes. No, encantado, nosotros al revés de tenerte aquí con pensamiento claro. Y a usted, amigo televidente, pues agradecerle que se haya quedado con nosotros, que haya dejado hacer algunas otras cosas que tenía por ahí para quedarse al frente de la televisión, este maravilloso invento que bien utilizado es muy hermoso también. Mi nombre es Roberto González, yo le deseo por lo tanto que tenga un excelente fin de semana. Nos vemos la próxima semana aquí en Café con Letras.